No sé a qué prestarle atención primero. Escuchamos delincuentes, nos miramos con Karina. Martín, de todo lo que dijo, me parece que está de algún modo agraviando en cada momento, ¿no? Por tweet, en las conversaciones. Es difícil después volver a conversar, ¿no? Quemando puentes, sí. No parece una persona que hubiera triunfado, que hubiera conseguido engañarnos a todos con esta derrota buscada, como él dijo en ese otro tuit que vimos hace un ratito, ¿no? Pero lo que creo que hacia adelante esto no es constructivo. Esto está generando mucho malestar en todos los bloques que estuvieron colaborando con el gobierno y sobre todo en los gobernadores que fueron los primeros señalados por Milei, a los que acusó de traidores, muchos de los cuales pusieron el cuerpo para buscar votos a costa de quizás incluso pagar un costo político en sus provincias o en sus propios partidos, y se encuentran ahora señalados como traidores. Algunos de esos gobernadores aportando todos los votos a favor en todas las votaciones. Entonces es muy complejo después construir confianza desde ese lugar. Rompió puentes. Esta es lo que es tu opinión. En definitiva, lo que veías viendo antes, esto de morderle la mano al que está ayudando. Gracias, sí, Martín, siempre por hablar con nosotros. Muchísimas gracias. Un honor para mí. Delincuentes, dijo, y está Karina Banfi, así que recoge el guante. No me hago cargo. Sí es cierto que hay mucho malestar por por esta ida y vuelta de la conversación pública que nos propone el presidente de la República y que en lo personal, la verdad, salvo que se metan con mi familia y con mis hijos, uno está acostumbrado al escarnio público porque tiene permanentemente expuestas sus ideas y sus posiciones. Y entendemos que es el estilo que lo ha llevado a ser presidente, ¿no? Dicho esto, efectivamente, lo que sí me preocupa es qué respuesta le damos a la gente, qué es lo que le pasa a la gente el día de hoy, qué es lo que siente el día de hoy con un fracaso o con este desenlace que tuvo el Congreso, en donde la verdad ganar y perder es parte de la política. Todo el tiempo ganamos proyectos o leyes, o perdemos proyectos o leyes, o le pasa a todos los presidentes. La pregunta es, ¿qué capacidad va a tener este gobierno para poder capitalizar todo este proceso? Y principalmente algo que nosotros, siendo de la oposición dialoguista, o como nos gusta llamarnos a los radicales, desde la oposición responsable, vamos a mantener en aquellas leyes, incluso muchas que están dentro de la ley Omnibus, tienen que salir inmediatamente, María Laura. Karina, vos votaste a favor. Yo voté a favor. Bueno, nosotros tratamos el artículo principalmente de delegaciones, de facultades delegadas, y luego íbamos a pasar a la votación de las privatizaciones, en donde yo tenía una posición que no podía negociar, o sea, que no tenía interlocución válida dentro del gobierno, en donde yo proponía a favor de las privatizaciones todo un sistema de gobierno abierto y de transparencia propio de cómo se ve hoy la política, digamos. Si tenemos que hacer una compra que tiene que estar ajustada a determinados requerimientos de transparencia, si vamos a hacer una gran venta, puede ser una empresa del Estado, tiene que tener los mismos requisitos. Y eso tuve muchas dificultades, y lo cuento para que la gente también entienda cómo se fueron dando estos procesos. Tuve muchas dificultades dentro del gobierno para que aceptaran estos cambios. Cuando vos tenés 38 diputados y necesitas mínimo la mitad más uno de los que van a votar con un piso negativo del kirchnerismo en 107, tenés que tener 108. Si tenés 38, bueno, vas a tener que empezar a ceder. Vas a tener que empezar a decir, bueno, a vos te doy un poquito, a vos te doy otro poquito, a vos te doy otro poquito para juntar. Si yo juntaba a mi bloque atrás de esta propuesta, y en donde no nos oponíamos a la lista de privatizaciones, sino que lo que buscábamos era un mecanismo de transparencia y colaborativo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación, esto no es obstaculizador. La transparencia nunca es obstaculizadora. Es parte de lo que va a legitimar al gobierno de Javier Milei
justamente para fortalecerse en esas debilidades que tienen, que está en el Congreso de la Nación claramente. Bueno, ahí está justamente la cuestión, ¿no? Esto lo hubiera legitimado y lo legitima siempre cuanto más son los que votan. Es muy interesante lo que está planteando Karina, que votó a favor y debe estar muy incómoda hoy, Maxi, muy enojada también, porque debía seguirse discutiendo para vos, ¿no? Yo quería discutir, yo quería debatir, yo quería terminar. Además, me hablaban de pasar a un cuarto intermedio y yo decía, no, hagámoslo continuado, porque cada vez que pasamos a un cuarto intermedio es muy difícil sostener la voluntad de los diputados. Acá estamos hablando de la voluntad de 257 personas que tenés que buscar una mayoría, que todos nosotros nos pongamos de acuerdo en cosas muy sensibles, muy conservadoras, con muchos intereses mezclados, como es las cuestiones de las provincias. Te puedo preguntar qué pasó hacia adentro en el bloque, porque lo que se ve es, en general, a los líderes del bloque acompañando las propuestas del gobierno, pero en el caso tanto del radicalismo como Hacemos Coalición Federal, se los ve votando en contra de sus propios líderes, ¿no? Lo mismo que antes señalaba Yebra respecto de los gobernadores, que quedan en offside respecto de sus propias tropas. ¿Te pasa eso? Digo, vos sos vicepresidenta justamente del bloque radical. Mira, nosotros en el radicalismo pusimos a cielo abierto todos los números que teníamos, contando las diferencias que teníamos. ¿Esto cuándo fue? Fue, por ejemplo, cuando se dictaminó, que ustedes habrán visto que nosotros firmamos el dictamen 8 y después hicimos una disidencia. Ahí estaba nuestra posición y sabíamos cómo íbamos a votar. Algunos íbamos a acompañar algunas cuestiones y otros tenían diferencias en algunos incisos, en algunos artículos. Para vos son cuestiones menores, María con Laura, las que había diferencias. 86 artículos de los 600 y pico, creo que 44 que tenía la ley inicialmente. Que todos, que 34 tipos, que somos el bloque del radicalismo, votemos todo igual, habla de un verticalismo donde tenés rebaño, no tenés gente pensante. Entonces, nosotros muchos artículos los dimos por libertad de acción. Uno era las facultades delegadas, porque creíamos que se iba a ganar ese artículo. Acá, ¿qué falló? Bueno, el punteo que hace el gobierno. Cuando vos decidís mandar una ley al recinto, tenés que tener artículo por artículo, este se gana, este se pierde, este se modifica, y el que se va a perder es el que vas negociando después del dictamen. Esto que hablan de los dictámenes blue, todo es una payasada. La verdad es una falta de respeto a la institucionalidad del Congreso, porque vos tenés un dictamen y tenés 7 días para debatir y seguir buscando las negociaciones hasta el momento que votás. En esas negociaciones, esos artículos que vos creías que tenías o posibilidad de perder, ibas buscando los votos que te faltaban. Ese es el trabajo que no hizo el gobierno. Hay algunos problemas de ahora en más, ¿no? Va a ser más difícil con todos los agravios que se vinieron volver a conversar si es que quiere conversar. ¿Puede gobernar sin el Congreso, Milei, que pareciera que amenaza todo el tiempo con esto? Perdón que te interrumpa, pero quiero ser tajante en esto. Una república se gobierna con el Congreso, con las instituciones, con el Poder Judicial. Esto es un sistema de pesos y contrapesos. Puede tener toda la legitimidad, el 56%, para que él sea quien ejecute y lleve adelante la gestión del Poder Ejecutivo. Pero en el Congreso de la Nación solamente tuvo el 30%. Esto es un dato que es el resultado de 38 diputados, en donde nosotros no tenemos ningún inconveniente de colaborar sobre todas las propuestas que efectivamente la Argentina necesita que se modifiquen, que se cambien, que cambie el sistema que tenemos, porque hoy, el argentino que no comía ayer sigue sin comer hoy. Hoy tenés el bondi más caro. Y nosotros creemos que se nos va la vida en la ley ómnibus. No, se nos va la vida si no resolvemos la economía de la Argentina. Se nos va la vida si el ministro Caputo, por ejemplo, no busca rápidamente resolver con las provincias el déficit fiscal. Eso es fundamental, porque eso es lo que va a ordenar las cuentas. La sola recesión, que es hacia donde vamos, la gente no consume, no gasta, pero eso puede traer, si no lo acompañás con normas que realmente fortalezcan la producción, vas a tener mayores problemas en los próximos meses, y es lo que nosotros, principalmente por eso estoy acá, estoy dando la cara para saber, para que la gente sepa que nosotros estamos con ellos, estamos con el cambio, buscamos los acuerdos necesarios para construir
ese número mayoritario que en vez de celebrar esta pavada que hace el kirchnerismo, porque esto no hay que dejarlo pasar, esta pavada del kirchnerismo de salir a festejar las propias derrotas que ellos han tenido con la sociedad en no haberle cumplido con un estado de bienestar como todos los 20 años casi de kirchnerismo que prometieron, y así estamos, con gente bajo la línea de pobreza, con niveles de inseguridad gravísimos y con principalmente una distorsión en la conversación política que nos lleva a tener que explicar si me dijo delincuente, si no me gusta lo que me dijo, cuando lo que tenemos que ponernos es a laburar todos de la mano. A ver, Karina, va encadenando temas y no puedo contar algo muy importante. Yo le pregunté si puede, Milei, a ella especialmente, le pregunté y le voy a preguntar a todos si puede gobernar sin el Congreso. Quiero aclarar yo que no se puede gobernar sin el Congreso en ninguna democracia. Está claro que la pregunta tiene que ver con algo que Milei, después del fracaso de ayer, de algún modo está fogoneando por las redes. Bueno, no importa, mejor. Esto es lo que nosotros queríamos. Le mostramos cómo actúa la casta y vamos adelante igual. No está dando a entender que no lo necesita el Congreso. El Congreso se lo necesita en cualquier democracia, pero además retomemos lo que dijo Yebra hace un ratito y que es lo central. Nunca hubo, o por lo menos hace mucho tiempo que no hay tanto consenso de cambio. Hay un consenso de la oposición, Karina. Hay un consenso general, o sea que lo que hay que hablar es en particular, no es que hay que hablar en lo general. Hay matices, las diferencias que hay son de matices, y el liderazgo que tenés que encontrar en el Congreso es cómo liderás esos matices para efectivamente poder sacar las leyes que querés. Sí, obviamente, si el presidente quiere prescindir del Congreso, prescindirá de las normas, pero no va a generar ningún tipo de cambio, porque para cambiar tenés que empezar por cambiar las reglas de juego que tiene la Argentina. También hablan, por ejemplo, de un plebiscito, una consulta popular. Para que sea vinculante necesitas al Congreso de la Nación. Claro, el plebiscito Vamos no es a tener vinculante, o sea, que por más volver a adecuar, quizás, espero que no, que se haya roto ayer este diálogo y esta conversación que pudimos establecer con el Gobierno de la Nación, y a partir de ahí, bueno, limar asperezas, ponernos todos de acuerdo, bajar los niveles de violencia, concentrarnos en dónde están los ruidos, subsanarlos y arrancar de nuevo. A ver, algunas cosas que hay que decir. Dice Maxi, el plebiscito no es vinculante, Claro, eso es por más que importante lo gane, decirlo. Necesita el Congreso para que lo vehiculice, o sea, puede ganar en las urnas y aún así no tener la ley. Y obviamente se arriesga también a perder en tal caso, ¿no? Digo, y en cuál quedaría todavía mucho más offside el presidente. A ver, se puede gobernar sin el Congreso y es muy complicado, va a ser muy difícil. En un ratito vamos a hablar con Laura Serra, que estuvo ahí para que nos contarnos, a ver, cómo se remonta esto. Está muy complicada la cosa. Dijo Karina recién, y me parece importante, Willy, las provincias y el déficit es un tema. Hoy habló acá el ministro Caputo. ¿Cuán importante es esto? ¿Por qué es tan importante que no rompan también puentes con los gobernadores? ¿Están rompiendo, Willy, puentes con los gobernadores el funcionamiento del país o no? Tampoco, te No, cuenta, ¿no es urgente? me parece que lo que tiene de urgente de corto plazo el ministro de Economía es bajar la inflación y equilibrar las cuentas públicas. Ninguna de esas cosas estaba en el proyecto de ley de ayer. No hay nada. O sea que no, esto que parecía de emergencia no es tan emergencia, Karina. Mirá, a mí me parece dos cositas quería decir. Uno, el término traidor, ¿no? Porque me parece que traidor es alguien que efectivamente está rompiendo una confianza en donde el gobierno sabía perfectamente cuál era, al menos de toda esa lista que él enumera de gente cooperadora, cooperativa, oposición responsable, que acá está Juan Manuel, que aparece en la lista de los traidores. Digo, lo sabía perfectamente. La ley tiene cosas muy buenas y muy positivas. Y el aporte que fuimos haciendo nosotros fue justamente ir mejorándolas, sabiendo y entendiendo, por ejemplo, fórmula de jubilidad, la fórmula de movilidad jubilatoria, o lo que estaba contando de privatizaciones. Esas son las cosas que si el gobierno, que si hubiese salido bien esto, hoy estaba diciendo que nosotros efectivamente habíamos mejorado la ley, habíamos hecho un aporte. Como esto salió mal,
creo propio de una impericia, de entender cómo funciona un recinto y las voluntades de 257 personas al momento de votar. Hoy somos traidores, hoy hacemos las cosas mal, delincuentes, etcétera, etcétera. Creo que hay que hacer un parate, respirar un poco y encauzar la conversación pública. Encauzar la conversación pública porque tenemos que resolver el problema de los jubilados, tenemos que resolver cosas que estaban en la ley, tenemos que resolver todo el sistema de desregulación administrativa. Eso hubiese ayudado un montón a la gente y nosotros teníamos acuerdo. Tenemos que resolver qué hacemos con las empresas deficitarias, tenemos que resolver, sacaron el paquete fiscal. Que nosotros había cosas, salvo el tema de retenciones que afectaba a economías regionales el principalmente. blanqueo lo hubieran apoyado. Otras cosas, el blanqueo, la moratoria, podríamos haberlo aprobado perfectamente. Eso hubiera salido. Hay un montón de no acciones. son cosas menores. No, por eso te lo quería destacar. Por eso me preocupa. Ayer estuvo López Murphy, muy a favor de muchas cuestiones, hablando de un Congreso que funciona, de un Congreso que quisiera que siguiera funcionando de este modo. Y ahora hay una sensación de impotencia. Esta lista que están viendo es para presentar al señor Juan Manuel López, que está con nosotros. Acá tenemos uno de los traidores. Es urgente, y lo sabemos y lo decimos. Ella está nombrando algunos, los déficits de las provincias, los jubilados, Karina. O sea, digamos, no, lo que dijo el ministro Caputo es para tranquilizar, pero la verdad es que se necesitan herramientas para tomar decisiones, ¿verdad? Y se necesitan herramientas normativas. Por eso es importante cambiar el eje de la conversación que está proponiendo Javier Milei, porque necesitamos resolver la cuestión de la movilidad jubilatoria. Había algo que pasó la semana pasada cuando la bajaron. Los propios jubilados te decían, no, pero pará, no me dejes esta movilidad jubilatoria de Alberto Fernández, me estás matando. Y nosotros decíamos, bueno, lo vamos a resolver inmediatamente, lo dijimos en nuestros discursos. Si no era con la ley ómnibus, tenía que ser inmediatamente las próximas semanas. No se está resolviendo y es no una se está situación resolviendo. grave. Hoy estamos como que el péndulo quedó en el medio, pero lo que tiene que haber, digo, no, yo creo que hay que desdramatizar los tonos, porque tenemos que encauzar, como decía Laura recién, la conversación pública y política con el gobierno. Lo que no podemos es decir que no es importante todo este proceso de la ley ómnibus. A ver, me interesa tu opinión, Juan Manuel. Estamos esperándolo con ansias. La discusión que estamos teniendo con el gobierno y con el ministro es que los jubilados no pueden hacer el ajuste. Y a esto se los está invitando. Por eso hay esta diferencia. Pero como vos ves claramente, María Laura, hay muchos acuerdos, queremos cambiar las cosas, estamos trabajando para cambiar las cosas, vamos a colaborar para cambiar las cosas. Lo que sí tenemos que elegir a dónde vamos a ajustar. Vamos a ajustar sobre los sectores que más pueden, o vamos a ajustar en los jubilados o en la gente que realmente hoy la está pasando pésimo. La está pasando hoy pésimo. Aumentó el bondi, aumentó la luz, aumentaron los servicios. ¿Estamos de acuerdo que era algo que había que hacer? Sí. Ahora, ¿cómo vamos a generar las salvaguardas? Bueno, con crecimiento. A ver. Había un régimen de grandes inversores. Eso tampoco se llegó a votar, porque retiraron la ley y porque no siguieron el debate, en donde quizás hoy estábamos hablando de otra cosa. ¿Cuán importante es esta